Hola, ¿cómo están? Antes de empezar quiero decir que soy salvadoreño, así que opinaré, habiendo vivido en el país desde que nací. He visto gobiernos de izquierda como de derecha, así que he visto su actuar durante este tiempo. Quería hablar de esto porque muchos han hecho vídeos de este tema, pero creo que ningún vídeo ha dado una buena respuesta. Antes de empezar, en general hay que ver unos datos extras. Primero hay que decir que El Salvador es un país que ha tenido y sigue teniendo muchos problemas sociales. Pero sin lugar a duda, la inseguridad se fue convirtiendo en el peor de ellos en los últimos 30 años y en los últimos 15 se hizo aún más preocupante, aunque el principal problema del país ha sido la economía, que se traslada en pobreza. Y aunque la economía siempre ha sido un problema igual de malo, quedaba en segundo lugar para las personas por lo horrible que se tornó la situación en seguridad. Para sumarle a este lío, El Salvador es un país que tiene pocos recursos de los cuales disponer. Y para tratar el tema de la interrogante ¿Bukele es de izquierda o de derecha? Hay que ver el tema de la seguridad, por el cual, es que la izquierda de otros países dicen que Bukele no es de izquierda y que es derecha. Para ver el problema de seguridad, hay que ver los primeros indicios de querer atacar este problema. A algunos les sorprenderá, pero la primera propuesta al estilo Bukele para atacar el problema de las pandillas fue hace más de 20 años, por aquel gobierno de Francisco Flores. La propuesta de Francisco Flores era que cualquier persona con tatuajes alusivos a las pandillas debía ser arrestado. En aquel momento se hacía un estimado de unos 10.000 miembros de pandillas. Entonces, ¿cuál es la razón por la que esto no tuvo resultados? La razón fue porque en ese momento Francisco Flores no tenía una asamblea con la capacidad de aprobar las reformas de ley para que esto fuera aplicado, no tenía suficientes diputados de su partido. En ese momento, el FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido de izquierda y partido de oposición, se movilizó a sofocar este plan de seguridad junto con organismos internacionales como los derechos humanos, la OEA, sociedad civil, bases universitarias, y sus mismos diputados en la Asamblea. No obstante, si la labor de arreglar el problema de la seguridad era algo tan bueno, ¿por qué no se siguió aún con una oposición en contra de organismos internacionales como lo hizo Bukele al principio? Para responder a esto hay que ir más atrás, en el año 2003. El Salvador apenas tenía 11 años de haber salido de un conflicto armado. El FMLN en ese momento era una guerrilla, había entregado las armas, firmado un tratado de paz y se había convertido en partido político. Y el gobierno de El Salvador había sufrido la presión de organismos internacionales para firmar dicho tratado con el FMLN. Entonces la derecha, en ese momento tenía una presión muy grande y muy latente de parte de estos organismos, asimismo, tenían aún muy latente que el FMLN volviera a las armas, ya que la mayoría de sus bases militantes más ortodoxas aún tenían la edad para volver a las armas y muchas de sus bases no estaban de acuerdo con el Tratado de Paz. Además, pocos años antes había explotado un depósito de armas en Nicaragua, uno de los principales aliados del FMLN en el conflicto armado y país muy cerca de El Salvador, y que se admitía que esas armas eran del FMLN. La situación era aún muy tensa a nivel político, así que Arena, Alianza Republicana Nacionalista, el partido de derecha, no se complicó en alborotar el avispero y se dedicó a simplemente seguir utilizando eslogans como mano dura, mano super dura, etc. Esto para lograr ciertos votos, aunque estos planes de seguridad no tenían el respaldo legal para poder tener efectividad, ya que no tenían un respaldo en la Asamblea. Esto resultaba cómodo para Arena, ya que ellos podían seguir en el mandato del gobierno y al mismo tiempo ni ellos ni el país se metían en líos con la izquierda ni con organismos internacionales. Entonces, ¿Bukele es de izquierda o de derecha? Habiendo explicado esto, llegamos al periodo del 2009 al 2019. Fueron los dos gobiernos en que el partido de izquierda, el FMLN, logró llegar al ejecutivo del país y a la presidencia. En este periodo, Bukele era miembro del FMLN y gobernó 2 alcaldías. Bukele había hecho un buen trabajo como alcalde. Bukele ciertamente aquí es de izquierda. Además de esto, había un cambio en la sociedad. Una sociedad en el 2009 había cambiado a ser en su mayoría a personas de izquierda, y muchos esperaban que tanto la seguridad como la economía se solucionaran. Pero esto no fue así. Para el segundo periodo presidencial del FMLN, las cosas siguieron más o menos iguales y en seguridad hubo un empeoramiento. Para las fechas finales del segundo periodo del FMLN,
Bukele era expulsado del FMLN, y con muchas trabas legales y burocráticas el gobierno del FMLN trató de sabotear que se presentara a las elecciones presidenciales. Bukele empezó inscribiéndose en el partido de centro-izquierda llamado CD, Cambio Democrático. Sin embargo, el gobierno dijo que ese partido no era legal, por lo que Bukele opta por ir al partido de centro-derecha, GANA, Gran Alianza Nacional. Este partido era más difícil de quitar de en medio porque tenía una presencia más grande en votos que el CD, además tenía diputados. Como pueden ver, la primera opción de Bukele fue ir a un partido en el espectro de izquierda y fue por necesidad que se va a GANA. Asimismo, en 2019, Bukele ganó las elecciones. Entonces, ¿Bukele ganó porque la gente se hizo de derecha en El Salvador? Y la respuesta es no, la gente en El Salvador seguía siendo en su mayoría de izquierda. Y producto de esto es que el FMLN reportó un desplome grande en votos. Lo que había ocurrido es que Bukele acaparó la mayoría del voto de izquierda del FMLN. Bukele ganaría con más de 1 millón de votos y el FMLN solo lograría tener poco más de 300.000. ¿Cuál es la lógica de esto? Pues, el votante del FMLN había notado que a Bukele le habían echado de mala manera del partido del FMLN y esto le creó un aura de mártir, por lo que el votante del FMLN se marcha junto a Bukele, ya que lo creen alguien de izquierda verdadera, pero además de esto él ha sufrido todo un embate del gobierno de izquierda gobernante, a la cual tachan de corrupta, y que hizo de todo para que Bukele no llegara a las presidenciales. Sin embargo, la derecha más grande del país, Arena, mantenía la mayoría de sus votos, alrededor de unos 800.000 votos. Para mala fortuna de los derechistas, esto no sería suficiente. Llegaríamos al año 2022, periodo en que Bukele lanzaría su plan de seguridad y el régimen de excepción y con la mayoría calificada en la Asamblea, con diputados de su recién creado partido, Nuevas Ideas. Sin los problemas que tuvieron los derechistas con la aprobación de leyes en la Asamblea para que pudieran capturar a los miembros de pandillas por solo tener tatuajes alusivos a sus bandas, entre muchas otras cuestiones de nivel jurídico, Bukele lograría desplomar el índice de homicidios a cifras récords para un país que fue golpeado durante mucho tiempo por la inseguridad, que llegaba a tener cifras de muertes más altas que los mismos países en guerra. Con este resultado en seguridad, Bukele se presentaba a las elecciones presidenciales del 2024 para una reelección que fue muy criticada. Bukele, como se había anunciado por muchas personas, resultó ganador, y esta vez, su victoria había pasado factura tanto a la izquierda, el FMLN, como a la derecha, Arena. Ambos partidos no lograrían superar ni siquiera el 1.000.000 de votos, y Bukele, por otro lado, había logrado tener más de 2 millones de votos. Entonces, ¿Bukele se había hecho de derecha o la gente se había hecho de derecha en El Salvador? Pues no, el común del salvadoreño cambió al espectro de izquierda desde la victoria del 2009 del FMLN, o al menos la mayoría de salvadoreños tiene como mayor problema el factor económico, pero la seguridad se había vuelto muy problemática, pero solucionado el problema de la seguridad, ahora le toca a la economía. Los salvadoreños votaron a Bukele no porque prometió resolver sus problemas de seguridad, eso ni siquiera fue una propuesta de Bukele. Cuando fue electo en 2019, lo votaron porque lo veían como el verdadero candidato de izquierda que dejaba a la cúpula de izquierda corrupta y que él sí prometía resolver sus problemas económicos que la mayoría de salvadoreños creen que solo se pueden resolver desde un enfoque de izquierda, ya que la mayoría piensa que la riqueza del país está acumulada en pocas manos, tienen una mala opinión del capitalismo, de ideas liberales como que el Estado no debe dar educación y sanidad pública a sus ciudadanos, la privatización de servicios públicos, las pensiones privadas como las AFP, y piensan que el Estado debe cubrir sus necesidades básicas, un pensamiento de izquierda. Y muchas políticas de Bukele tienen este enfoque, como la entrega de alimentos, la donación de computadoras a los estudiantes o la dotación de equipos al sector de salud. Pero en la reelección, el votante de izquierda, a pesar de no tener el resultado deseado en la economía, se le hacía muy difícil no ver que la seguridad, que era algo preocupante, se tenían mejoras enormes, aunque no está del todo solucionado. Para ellos, seguía siendo una persona de izquierda la que estaba solucionando este problema. Sumándole las políticas sociales antes mencionadas, daba como resultado que no tenga ningún problema en darle la confianza de nuevo. Entonces, el salvadoreño no es de izquierda y quizá no lo sabe.
Y la respuesta es no. La izquierda en los países de Latinoamérica ha mutado a algo que describe el filósofo Gustavo Bueno como la izquierda indefinida. Esta izquierda está muy atada a los derechos humanos y una cosmovisión de carácter entre comillas progresista. Entiéndase esto como feminismo, veganismo, ecologismo, LGBT, etc. El salvadoreño común no tiene esta visión de la izquierda, principalmente porque su realidad es de pobreza, por lo que no puede darse el lujo de tener esta visión de problemas más alejada de lo que vive a diario. Además de eso, la izquierda indefinida en Latinoamérica dejó que la bandera de la seguridad la tomara la derecha, cosa que le ha pasado factura también para con sus votantes. Las organizaciones internacionales y los derechos humanos, quienes fueron entidades que ayudaron al FMLN en el conflicto armado para que ellos tuvieran buena imagen en detrimento de la del gobierno de El Salvador en esa época, no son compatibles con la realidad del país, ya que la visión de estas organizaciones tiene un enfoque mucho más idealista y burocrático para solucionar problemas acuciantes, soluciones que en teoría, si funcionan, tardarían décadas en dar algún resultado y que se ve que, en países de Europa, lejos de resolver problemas, para el ciudadano promedio, lo que han hecho es partir un problema en más problemas y empeorar aún más la situación. La respuesta es que tanto Bukele como el común de salvadoreños son de izquierda, solamente que no de la izquierda indefinida que gobierna hoy en día en la región latinoamericana y en el occidente, que es la izquierda hegemónica en este lado del mundo. Que Bukele sea de izquierda es la razón por la que Bukele muchas veces no tiene protestas tan violentas como las que tiene Milei en Argentina, ya que Bukele al ser reconocido como izquierda, la gente de izquierda no lo detecta como enemigo como si lo hacen con Milei que sí es de derecha, ya que las calles son de la izquierda. Entonces, ¿por qué a Bukele lo votó gran parte de la derecha? Este factor es más sencillo de explicar, fácil. Bukele hizo algo que el común de la derecha quería tener desde hace mucho tiempo, tener seguridad, ya que como dije la bandera de la seguridad fue cedida por la misma izquierda a la derecha, al ser ellos presos de sus propios mecanismos y entidades a las que ellos se ciñen como derechos humanos para poder tener apoyo internacional. Y como pueden ver, el desplome de Arena, partido de derecha, fue en las elecciones presidenciales del 2024, en la reelección de Bukele, no en la primera elección de Bukele, cuando ya habían mejoras enormes en seguridad. Entonces, ¿por qué Bukele se va con Milei que es de derecha y Trump? Esto tiene una razón política y de supervivencia mutua. Bukele es el presidente de un país con pocos recursos, economía pobre, poca proyección política y por ende un país muy débil. Entonces Bukele de inmediato fue víctima de la izquierda latinoamericana, de la prensa de izquierda y de los organismos internacionales. Por lo tanto Bukele no podía tener como aliados a esa gente que lo detesta, ya que ellos querían que fuera el FMLN quien tuviera el poder en El Salvador, por lo que se une a Milei, otro fenómeno popular que es igual de odiado por esta misma gente. Esto funciona para ambos. Milei tiene cierta popularidad de Bukele y Bukele puede tener un aliado más fuerte en la región como lo es Argentina, ya que Trump ya no era presidente de Estados Unidos. Pero si la izquierda no hubiera sido tan iracunda con Bukele, yo estoy seguro que sus aliados fueran ellos. Lastimosamente la idea de izquierda de Bukele es diferente a la de ellos. La derecha también le ataca. Podemos ver al presidente de Ecuador que ha criticado a Bukele en varias oportunidades o el mismo partido Arena en el país. La política hace extraños compañeros de viajes muchas veces. Entonces, ¿por qué algunos salvadoreños ven bien a Milei, si Milei es ajeno al pensamiento común del salvadoreño? La razón es que los salvadoreños han hecho una unión con Bukele y aunque la mayoría sepa que Milei es distinto a Bukele en política, sí saben que es una ayuda política que beneficia a El Salvador para contrarrestar los ataques de otros países, prensa, etc. hacia El Salvador, ya que los salvadoreños ven estos ataques como algo que puede desestabilizar la poca tranquilidad que han obtenido, aunque sea solo en seguridad en el país. Bukele sería una izquierda más definida, algunos dirían un social cristiano pero no de derecha, ni de una izquierda indefinida, predominante en la región. Sin embargo ahora veremos qué pasa con Bukele. La economía es el factor y principal problema que ha tenido El Salvador y que fue desplazado a un segundo lugar por el problema de inseguridad tan catastrófico que tuvo El Salvador en los últimos 15 años. Bukele ha afirmado que lo público tiene que ser mejor que lo privado, algo que es de izquierda, y que si esto no se manifiesta en la realidad de El Salvador junto con la mejora de la economía y terminar de una vez con la inseguridad,
pues, le terminará pasando factura en los siguientes años con el común del salvadoreño. Me despido, suscríbanse, denle me gusta y comenten.